la gracia divina y la debilidad humana. A partir de este viernes en la noche vamos a tener eran 4 noches de un seminario acerca de este tema, más o menos, de la gracia de Dios y conectada con nuestras debilidades, nuestra transformación a través de la gracia de Dios. Pero hoy vamos a empezar con el primer tema, ¿no? Así que solamente vamos a tener 3 viernes más para los que están aquí y para todos están invitados, ¿no? Solo les pido que se inscriban con el pastor Alberto para que les tengamos su material. Amén. Para no hacer de más ni de menos. Así que los que están inscritos, estos son 4, ahora en realidad son 3 viernes, ¿no? Empezando el próximo hasta creo que el segundo viernes de diciembre, o primero o el segundo viernes de diciembre. Y este tema lo queremos dar porque vemos que es algo demasiado importante para lo que queremos, ¿no? ¿Hacia dónde va la iglesia? La iglesia va a que todos lleguemos a ser completamente transformados por Dios, y ya sea individualmente o colectivamente podamos representar al Señor en esta tierra de la manera que este mundo nunca ha visto, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que Dios haga su voluntad, porque Dios quiere hacerlo. Lo que Él necesita son vasos, personas, listos, dispuestos, porque es difícil que Dios haga las cosas sin una disposición, ¿no? Entonces hoy vamos a mirar a ese Dios que se llamó, como vamos a ver en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15, cuando estaba hablando con Moisés. Aquí está, ¿no? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. ¿Por qué Dios se llamó a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Por qué Él eligió llamarse el Dios de estos hombres? ¿No? Podía llamarse el Dios de los cielos, no sé, otros nombres, pero Él se llamó a sí mismo con el Dios de Abraham, y se lo conoce, y ustedes han leído el Antiguo Testamento. Él se identifica siempre como el Dios de vuestros padres, o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y estos hombres, aunque realmente llegaron a vivir, a hacer proeza de fe, ellos también tuvieron serias fallas. También ellos, sobre todo al comienzo, estuvieron con muchos problemas, ¿no? De carácter, muchos problemas, muchas malas decisiones. Hoy vamos a ver, por ejemplo, a uno de ellos, a Abraham. Entonces, ¿por qué sería? ¿Qué mensaje querría dar Dios al llamarse el Dios de estos hombres? Yo creo que el mensaje era que era un Dios de personas imperfectas, que después Él los transformaría. Porque Dios, en medio de sus fallas,
vamos a ver, por ejemplo, de Abraham ahora, y los otros viernes vamos a seguir viendo de los otros personajes, cómo ellos fallaron seriamente, pero Dios los perdonó y al final Dios los transformó, ¿no? La gracia de Dios, vista en el mismo Antiguo Testamento, esa gracia que no solo nos perdona, sino que también nos da poder para ser transformados, ¿no? Esa gracia que triunfa sobre nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. La fidelidad de nuestro Dios, amados, es eterna. Su fidelidad va, como aquí, de una generación a otra y toma en cuenta, Dios toma en cuenta al hombre que es fiel y también se hace fiel a su descendencia. Amén. Él cumple sus promesas de pacto. Amén. En el Padre, en el Hijo y en el Nieto. Aquí Abraham, Isaac y Jacob son el Padre, el Hijo y el Nieto. Y quizás con esto podemos decir que el mejor regalo que un padre puede hacer a sus hijos, a sus generaciones, es ser fiel a Dios. Porque esa fidelidad hará que Dios también sea fiel a sus hijos, a sus descendientes, ¿no? Actúe con fidelidad. Bueno, volviendo al por qué, ¿no? ¿Por qué Dios decidió llamarse con ese nombre, no? Y yo creo que no solamente en realidad fue por lo que Él haría, sino porque también ellos tenían fallas. Porque Dios quería mostrarnos que Dios no es un Dios para personas perfectas, es para personas imperfectas y para perfeccionar, ¿no? El Evangelio es un plan perfecto de Dios para personas imperfectas para llegar a perfeccionarlas. Amén. Ellos, igual que nosotros, empezaron su caminar con Dios desorientados, dominados por su vieja naturaleza. La Biblia, hermanos, nos señala también que ellos tuvieron un proceso en la vida hasta llegar finalmente a ser los hombres de fe que nosotros admiramos hoy en día. Dios los hace ver sin filtro todas sus mañas, todas sus cosas. Y en medio de estas cosas, Dios hace resaltar algo grande: su perdón y su gracia. Dios es un Dios de gracia y de perdón. Y amados, es el método de Dios para transformar al hombre. El método de Dios que no funcionó el método de la ley, no funcionó ningún otro método. Pablo les habla a los Gálatas y les dice que cuando vinieron los maestros legalistas, empezaron a arruinar la iglesia. Empezaron a arruinar porque los sacaron de la gracia y los querían llevar a la ley. Y el método de Dios para transformar tu vida, mi vida, es la gracia. Amén. Ese Dios que los vio fallar, los perdonó en medio del camino. Amén. Hermanos, cuando la oscuridad se hace más negra, la gracia brilla y alumbra con mayor poder. Dios tiene una gracia que triunfa. Amén. Ahora, esto no fue fácil para Dios. Esto le costó el precio de su Hijo, el precio de hacerse hombre y morir injustamente por pecados ajenos, por los nuestros, por acusaciones mentirosas, cosas que nosotros, cuando se nos hace una acusación que es mentira, saltamos, ¿no? Él no dijo nada, dice, cerró su boca y como cordero calladito fue a la cruz, porque Él estaba haciéndolo para poder perdonarnos y para poder hacer que su gracia empiece a funcionar en nosotros y esa maravillosa gracia nos transformara.
Amén. Vamos hoy a ver, como les digo, esta va a ser como la primera clase del seminario. Vamos a ver a ese Dios como al Dios de Abraham. Amén. Primero quiero decir, Abraham era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Eso es indispensable en la vida cristiana, eso es indispensable en el caminar con Dios. Yo puedo tener muchos errores, puedo haber cometido muchas fallas, puedo estar muy mal, pero si quiero hacer la voluntad de Dios, yo soy un candidato. Amén. No sé cómo estarás tú, pero si tú deseas hacer la voluntad de Dios, la gracia de Dios te va a transformar. Vamos a ver sus fallas, las fallas de Abraham, algunos aciertos de Abraham, ¿no? Primero vamos a ver que Abraham, quiero mostrarles un poco más de la historia de Abraham. Quizás vamos a aprender algo de este hombre. Él fue un descendiente de Sem. Sem, el hijo mayor de Noé. ¿Amén? Eso lo dice en el Génesis capítulo 11, del versículo 10 al versículo 26, ¿no? En los primeros versículos de este capítulo 11 se dice que era hijo de Taré, nacido en una ciudad llamada Ur. Una ciudad llamada Ur que se fundó más o menos unas 7 generaciones después de que, recuerden, todos los hombres hicieron la Torre de Babel. Y en ese tiempo ellos se dispersaron, Dios confundió las lenguas, se dispersaron, y una de las ciudades que fundaron fue allá en Babilonia, la ciudad de Ur, ¿no? La Ur de los caldeos. Entonces, son descendientes también de Sem, son semitas, ¿no? Hoy por ahí es Siria. Bien. Vamos a leer un poco más acerca de la historia. En el capítulo 11 dice cómo fue que Abraham... Ay, ¿qué pasó? Bueno, ¿tienen visión rayos X o quieren sacar su Biblia? Yo no sé qué le pasó a mi PowerPoint. Yo lo puedo leer porque estoy cerca. Dice Génesis 11:27, me va a escuchar si no tiene su Biblia aquí. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, ¿no? Abraham tenía 2 hermanos, Nacor y Harán. Y dice, y Harán engendró a Lot, el hermano menor de Jacob, perdón, de Abraham, tuvo un hijo que se llamaba Lot. Y dice el 28, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Todavía estaban en Ur y murió Harán, ¿no? Y luego dice, y tomaron Abraham y Nacor, que eran los 2 hijos que le quedaron vivos a Taré, dice, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, o sea, era su sobrina, padre de Milca y de Isca, y también de Lot, ¿verdad? Vamos teniendo más ideas. Dice, luego mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, dice, a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán. Ahora Taré, que es el abuelo de Lot, ¿no? El padre de Abraham, tomó a su hijo Abraham, y a Lot, hijo de Harán, ¿no? Entonces en Ur, ¿quién se quedó? No, Taré se fue con él. Se quedó el hermano de Abraham, llamado Nacor. ¿Ok? Y a Sarai, dice su nuera, entonces los tomó a Abraham y a Lot, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Parece que cuando fueron, el lugar donde se quedaron se llamó como su hijo que había muerto, ¿verdad? Como el padre de Lot, hermano de Abraham. ¿Están conmigo?
Y fueron, dice, los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Harán, ¿no? Taré, el papá de Abraham, murió en ese lugar llamado Harán. Yo tenía aquí está, tenía un mapita. Ok, aquí está Europa, aquí está África, aquí está Egipto, ¿verdad? En este lado está África, en este lado está toda el Asia, ¿no? Aquí está el río Tigris y el río Éufrates, y este es el lugar donde, uno de los lugares más, podemos decir, más fértiles de la tierra, ¿no? Y Ur estaba aquí, en Babilonia, y Taré viajó hasta este lugar llamado Harán, ¿no? Llevándose a su hijo Lot y a su nuera y a su nieto Lot, ¿no? Y aquí murió Taré, ¿ok? Y luego Abraham va hasta Canaán. Aquí es Canaán, ¿no? Este es el lugar, aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea, el río Jordán, todo esto, toda la historia bíblica se relata en esta zona, ¿no? Este es el mar Mediterráneo, ¿no? Que llega hasta más allá de Italia, España, y toca todos los países europeos y todos los países del norte de África, y esta parte del Asia, ¿no? Aquí está, esto se llama el Asia Menor, aquí estaba la ciudad de Éfeso, etc. Pero bueno, quiero volver a los primeros versículos del capítulo 12, que nosotros conocemos, ¿no? Pero Jehová, o sea, después de que murió Taré, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, él le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, le dice, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren cómo Dios le da todas estas promesas a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra vez. Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, y Lot, dice, iba con él, ¿no? Primero, aquí quiero ver qué interesante entender cómo es un Dios generacional. Dice que a él lo bendeciré y bendecirá a los que le bendigan a él, maldecirá a los que lo maldigan, y luego todas las familias de la tierra en él serían benditas, ¿no? Todos los que somos hijos de Abraham, que el Nuevo Testamento dice que somos los hombres de fe, somos los hijos de Abraham, ¿no? Los hijos de la fe de Abraham. Somos benditos y tenemos esta promesa. Y luego dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Luego que murió Taré su padre, salió de Harán hacia Canaán, ¿no? Bueno, está bien, yo a veces me creía viejito, que ya tengo pocos años, pero miren cómo empezó Abraham, empezó a los 75, así que ya me da mucho consuelo. Dice el 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes, aquí lo tengo un poco más, que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Ya? Salieron obedeciendo a Dios y llegaron a la tierra de Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra, ¿no? El cananeo que después, de más de 4 siglos después, los hijos de Israel, por medio de Moisés, irían a entrar a esta tierra, ¿no? Porque iban a quedar 400 años esclavos en Egipto. Recuerden, Abraham vivió más de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Y después de él,
400 años, en el año más o menos 1100, por ahí antes de Cristo, fue fue Moisés, ¿no? Vivió y fue llamado. Pero bien, Abraham, pasó a aquella tierra hasta un lugar llamado el Encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, mire, se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿no? Aquí Abraham empezó a ser un adorador de Dios. Amén. Levantar un altar a Jehová es un símbolo de que él empezó a adorar a Dios, empezó a tener esa relación maravillosa que da, ¿no?, la adoración. Dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, ¿no? Otra vez adora al Señor, otra vez levanta un altar. Y dice, y Abraham, después del segundo altar, partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, ¿no? Miren, salió de Harán, se fue aquí hasta la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, ¿verdad? Que es la tierra donde vivían los cananeos. Y primero llegó a un lugar aquí en Siquem, a un lado de Betel y al otro lado de la ciudad de Ai, y luego se fue hasta el desierto del Negev, ¿no? Recuerden, aquí está Egipto, el monte Sinaí está aquí abajo, y en este lugar, en este desierto, empezó a tener problemas, ¿no? Como dice, hubo entonces, dice, hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, ¿no? Entonces aquí había hambre cuando él estaba ahí, y se fue hasta Egipto, ¿no? Este es Egipto, al norte de África. ¿Ok? Pero vemos qué es lo que pasó con Abraham en Egipto. Y aconteció, dice que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Parece que a veces nos damos cuenta que nuestra mujer es de hermoso aspecto cuando hay problemas, ¿no? Los maridos. Era una mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios, dice, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida, ¿no? Empezó a ver lo que sucedía en aquellos tiempos, y tuvo miedo. Y dice, ahora pues, ve lo que hace nuestro héroe de la fe, Abraham, con su esposa. Dice, pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ella iba a decir que no era su esposa, que solo era su hermana, para que no lo maten, ¿no? Aquí dice, me matarían, ¿no? Y luego dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Parece que Sara era muy bella, ¿no? Y también vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, ¿no? Ahora se la quitaron a su mujer pensando que era su hermana. Y Abraham no dijo nada. Miren cómo fue nuestro padre Abraham, el padre de la fe. E hizo bien, dice el faraón, a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Miren, el Abraham, que estaba tan pobre, que tenía hambre, que había mucha hambre en ese lugar, ahora, sacrificando a su mujer, empezó a tener todo esto, ¿no? Le regalaron ovejas, vacas, asnos, siervos, hasta esclavos tuvo, ¿no? Criadas, asnas, camellos. Empezó a enriquecerse a causa de su esposa,
habiendo mentido, diciendo que era su hermana. ¿Cómo llamaríamos hoy en día a un hombre que hace esto? Yo digo a los maridos aquí, ¿harían ustedes esto? Creo que lo que hizo Abraham es más despreciable de lo que pienso que nosotros haríamos, digamos, ¿no? Aquí sería como un proxeneta o sea, no sé, una cosa muy despreciable hizo Abraham con su mujer, por miedo. Y por miedo, amados hermanos, y por ambición, porque también tuvo todas esas cosas y el otro estaba disfrutándola, ¿no? Pero Jehová, que es fiel, dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Él fue el que sacó la cara por este granuja, ¿no? Amén. ¿Estamos leyendo? Dice que él, Dios, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer. Y dice, entonces Faraón se dio cuenta, ¿no? No sabemos cómo. Dice, llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? El mismo Faraón era mucho más justo que nuestro padre de la fe. Amén. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. El mismo Faraón la dejó a Sara, pero no es porque tampoco era un hombre muy justo, muy recto, ¿no? Sino que Abraham tenía un Dios poderoso. Y lo mismo que después, 400 años después, hubieron las 10 plagas, ¿recuerdan las 10 plagas? Aquí también hirió con grandes plagas a Faraón para que soltara a la mujer de su siervo Abraham. Amén, Dios. ¿Cuántas cosas estará haciendo Dios por nosotros? Y ni lo sabemos a veces. Amén. Entonces dice, ahora pues, tómala y vete. Y entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora sí ya tenía hartísimo dinero. Lo mismo pasó en Egipto, recuerden. Cuando salió el pueblo de Israel, ellos le pidieron a los egipcios que les dieran cosas de oro y de plata, y ellos salieron también con mucha riqueza, ¿no? Egipto les dio. Amén. Mire, cuando Dios se le apareció a Abraham, le dio sus promesas, adoraba él a Dios, y sabe, cuando le faltó, él buscó soluciones humanas. ¿Y cuándo le faltó a Abraham? ¿Recuerdan que antes le había dicho a Abraham, no sé si aquí está, que estando en Harán le había dicho que vaya a la tierra de Canaán? Pero Abraham no solamente se quedó aquí en Betel, en el encino de More, en Siquem, sino que siguió más allá. No leemos en la Escritura que Dios le haya dicho que se vaya al desierto del Negev, pero él fue, y ahí fue donde le empezó a faltar, mostrándonos, para mí, Dios, que en el lugar que Dios nos pone es en el lugar donde Dios nos provee, ¿no? Y él se fue y pasó todo lo que pasó. Volvemos aquí. Amén. Entonces, cuando él llegó a Egipto, como les digo, tuvo un comportamiento terrible, sacrificó a su esposa Sara, con el peligro de que Faraón la tomara como mujer. Él tuvo miedo de que lo mataran, tuvo ambición por toda la riqueza de Egipto, pero el Dios que le había dado las promesas lo protegió, aún en medio de su miedo, de su
horrible comportamiento, Dios lo protegió y Dios fue fiel con él. Amén. Y hermanos, después de eso, cuando se fue a Egipto, seguimos en el capítulo 13, que es el siguiente versículo, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Otra vez volvió al Negev, ¿no? Otra vez dirigiéndose a la tierra de Canaán, que era la tierra a la cual Dios le había llevado, le había dicho que vaya. Él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, ¿no? Recuerden esos lugares que antes había estado, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel al occidente y Ai Betel al occidente y Ai al oriente, ¿no? Otra vez volvió de aquí, se regresó a la tierra de Canaán, a la cual Dios le había mandado. Al lugar, dice, del altar que había hecho antes, e invocó allí el nombre de Jehová. Volvió Abraham, hermanos, al centro de la voluntad de Dios. Escúcheme bien, porque esto es muy importante. Estamos hablando de nuestro caminar con Dios y de la forma en que Dios nos puede transformar como lo hizo con Abraham. Entonces volvió al lugar de la voluntad de Dios y ahí otra vez invocó el nombre de Jehová. Otra vez en ese altar, en ese lugar donde él había adorado, volvió a adorar a Dios. También dice Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Empezó otra vez otro tipo de problema. Y hubo contienda, dice, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, ¿no? Estaban ahí, el cananeo y el fereceo eran los que estaban mirando, ¿no? Los testigos, a ver cómo se comportan estos, bueno, no son cristianitos porque todavía Cristo no había venido, ¿no? Pero estos siervos del Dios. Y hubo pelea, dice, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Estuvieron peleando porque la tierra era poca también. Y aquí vemos un cambio en Abraham. Desde entonces Abraham dijo a Lot, dice, no haya ahora atelcado entre nosotros dos, ¿no? Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, le dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré hacia la izquierda. O sea, en otras palabras, Abraham le estaba dando a Lot el lugar para escoger la mejor tierra para él, ¿verdad? Y alzó Lot sus ojos, y aquí vamos a ver algo interesante, y vio toda la llanura del Jordán, ¿no? La llanura del Jordán, todo lo que es alrededor de un río es fértil, ¿no? Y dice que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Después de que destruyó Dios Sodoma y Gomorra, ese lugar la salida del Jordán hacia el Mar Muerto se convirtió en un desierto muy, muy fuerte, muy terrible. Y otra vez, 11. Es para que no vean ustedes. Entonces, dice, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Amén. Lot agarró y vio las cosas, dijo, yo me voy a escoger la mejor tierra, ¿no? Y se fue hacia lo que en sus ojos, ahora escúchenme bien, era mejor.
Y luego, pero dice el siguiente versículo, y Jehová dijo a Abraham, miren, el hombre codicioso, el hombre temeroso, ahora él era el hombre generoso, el hombre que le dio a su sobrino el mejor lugar. Amén. Miren que Dios es un Dios que no solamente nos salva, como lo hizo con Faraón, no solamente nos perdona, ¿verdad? Porque solamente un perdonado adora a Dios, hace un altar a Jehová otra vez, sino que también nos transforma, ¿no? El codicioso Abraham se convierte en el generoso Abraham, ¿no? Y dice, y Dios le dice, después que Lot se apartó de él había hecho una obra generosa, pero Dios también es galardonador de los suyos. Le dice, ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. O sea, a él le quedaba toda la parte montañosa y bueno, después de la montaña también hay una planicie y hacia el lado del mar, recuerden, ¿no? Lot se fue hacia el otro lado. Porque toda la tierra que ves, le dice Dios, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, ¿no? Entonces, digamos, aquí estaban, ahí pelearon y no se ve en este mapa, pero aquí, hermanos, está el río Jordán. El río Jordán que viene del mar de Galilea hasta el mar muerto, que se llama. Entonces Lot se fue por decirlo, hacia este lado, hacia la derecha del oriente, ¿no? Hacia el oriente, y Abraham se quedó hacia el occidente, ¿no? Él le dice, yo te voy a dar toda esta tierra, a tu descendencia, para siempre, le dice, ¿no? Y mire, hasta ahorita están ahí. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada, ¿no? Aquí habla no solamente de su descendencia física, sino ahora la de la descendencia espiritual de Abraham, de la cual formamos parte nosotros, ¿no? Los hombres de fe. Y le dice, levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Amén. ¿Recuerdan que Lot se fue a una tierra así fértil a los ojos, al lado del Jordán, que después iba a ser la tierra de Sodoma y de Gomorra? Y él no vio lo que iba a venir, ¿no? Después tuvo Lot, recuerden que tuvo que huir de ahí, dejó todas sus posesiones, todo lo que él había ganado en la vida se quedó, y luego Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y la tierra por donde la generosidad de Abraham le llevó, ¿cómo se llama después? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo la llamó Dios cuando iban a salir de Egipto? Te voy a llevar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Miren, los ojos de Lot nunca pudieron ver esto, porque era un hombre carnal, era un hombre que quería su beneficio nada más. Pero Abraham, con la generosidad, pudo llegar a una tierra que después sería la tierra que fluye leche y miel. ¿Amén? No sé si están aprendiendo algo en su caminar cristiano, pero todo esto tiene para nosotros mucha enseñanza. El versículo 18 dice, y Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Siguió Abraham adorando a Dios, adorando a Dios. Abraham era era un hombre adorador, era un hombre levantador de altares. No sé si usted está aprendiendo algo de esto también, pero Dios ama a los que le adoran, a los que oran, a los que caminan con Él. Amén. Y edificó ahí un altar a Jehová. Ahora, esto incluso podemos ver más allá. Él llegó a ser tan transformado, a confiar tanto en Dios,
que un día, ya no lo vamos a ver aquí en los versículos, pero un día Dios le manda, le dice que le sacrifique a su hijo, y Abraham obedece. Y dice en el libro de Hebreos que él sabía, ¿no? Porque ese su hijo Isaac era en el cual estaban sus promesas. Y Abraham no tuvo ningún problema en ir, incluso estaba a punto de sacrificarlo, ¿verdad? Cuando Dios lo detiene. Y dice en el libro de Hebreos, porque él sabía que aún de la muerte lo iba a levantar. Amén. Abraham, hermanos, llegó a tener una confianza en Dios, una confianza que todos nosotros necesitamos. Una confianza que si tuviéramos nosotros seríamos tan obedientes al Señor. Haríamos las cosas con tanta fe, creyéndole siempre al Señor, obedeciéndole siempre. Pero ese hombre despreciable que sacrificó a su mujer para enriquecerse y para que no lo matara, ahora era un hombre generoso y un hombre de fe y adorador de Dios. Amén. Hermanos, Dios, después de que él fue generoso, le dijo, vas a venir a esta tierra, y era tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Recuerdan también el pasaje de Jacob? Eso vamos a ver en el último día de en el penúltimo día de nuestro seminario. Jacob igual, ¿verdad? Cuando vendió su primogenitura a Esaú vio el guiso de lentejas, vio lo que veían sus ojos. Pero Jacob vio lo invisible, ¿no? La primogenitura, lo que parece que ahorita no vale nada. En otras palabras, la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es aquello que ahora quizá no vemos que se está cumpliendo, pero cuando obedecemos en fe, nosotros sabemos que es el mejor lugar. Amén. Lo que se ve a veces es codiciable, lo que ven nuestros ojos, a veces es grande, pero los ojos de la fe nos llevan a la mayor bendición. Y Abraham, hermanos, pudo edificar un altar a Jehová. Y algo que quiero que lo veamos bien, y estamos casi en la última parte del mensaje. Abraham pudo levantar un altar al Señor y adorarlo, porque primeramente, escuchen esto, fue evidente que Dios lo perdonó. ¿Lo creen? ¿Quién va a levantar un altar si sabe que el otro está en contra de uno? ¿No? ¿Verdad que no? Él sintió el perdón de Dios y después de ser perdonado levantó un altar a Dios. Aquí yo entendí, hermano, aquí Dios me habló tremendamente acerca de cómo la gracia es transformadora. ¿Sabe qué? Dios lo perdonó y él también se perdonó a sí mismo y aceptó el perdón del Señor y se sintió limpio para poder levantar un altar a Dios. ¿Sí o no? ¿Quién levanta adoración a Dios cuando siente que está en pecado, cuando siente que Dios no lo ama, que Dios está en contra? No, ¿verdad? No alabamos, no adoramos ahí. Adoramos cuando hemos recibido el perdón. Abraham recibió el perdón de Dios de todo aquello. Porque sabe, hermanos, ninguna adoración es verdaderamente adoración, es plena. Si en el corazón del adorador hay hipocresía o un falso olvido del pecado, ¿no? Yo pequé y me hago al que me olvido y voy a adorar a Dios. Es una pseudo adoración, una falsa adoración. Usted no está adorando cuando hace eso. Usted adora siempre cuando su corazón está limpio, cuando tiene absoluta certeza de que es aceptado por aquel Dios al que va a adorar. Amén. Su pecado, usted tiene que tener seguridad de que su pecado fue borrado y tiene que poder presentarse ante Dios como un niño inocente.
Y la Biblia dice que cuando Dios perdona, nos perdona, Él borra, Él se olvida, Él echa, dice Miqueas, en lo profundo del mar nuestros pecados. Él realmente nos perdona. Y aquí está, creo, la gran clave, amados hermanos, de la transformación que hace la gracia. Amén. ¿Sabe qué? Abraham tuvo que perdonarse a sí mismo también. Imagínense si nosotros tuviéramos al Abraham en medio de la iglesia, ¿no? Abraham estuviera aquí como miembro de la Rey de Reyes, de la casa del rey. Y supiéramos lo que hizo con su mujer, ¿no? Que él fue con otro hombre y la dejó a su mujer, ¿no? Y para que el otro hombre le diera riquezas. O sea, ¿qué concepto tendríamos de este Abraham aquí en medio de nosotros? Y luego lo vemos a ese Abraham alabando al Señor, aleluya, deleitándose en la presencia. ¿Qué diría usted? Qué hipócrita este hombre, ¿no? Este tipo es un re hipócrita. Pero ¿sabe qué, hermanos? La gracia de Dios realmente te perdona. ¿Y sabe qué? Así como nos perdona a nosotros y nos hace empezar de nuevo, así nosotros tenemos que hacer con los demás. Toda persona fallamos. ¿Es así? ¿O usted siempre fue perfecto? Hermanos, todos fallamos. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos un nuevo comienzo cada vez. Para vivir una vida transformada, esta es la labor de la gracia de Dios. Esto es lo transformador de la gracia de Dios. En la ley no hay perdón. En la ley tenemos que llevar un sacrificio. Pero ese sacrificio en la gracia ya fue. El sacrificio fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese sacrificio pagó por todos nuestros pecados. Así que si vivimos en la gracia, nosotros debemos vivir como Abraham, con un corazón limpio o limpiado. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, 1 de Juan 1:9, que lo conocemos. Dice que si confesamos nuestros pecados, obviamente primero tiene que haber arrepentimiento, sí. Yo debo sentirme mal por haberle fallado a Dios y querer ya nunca más fallarle. Dice que si confesamos nuestros pecados, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel y justo para perdonarnos? Porque su Hijo ya pagó. Porque ese pecado ya está pagado. Amén. Por eso dice que Él es fiel y justo al perdonarnos. ¿Sí? Si usted recibe esta gracia, usted puede sentirlo, usted puede vivirlo. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Nuestro proceso de transformación así es. E inmediatamente después de confesar nuestros pecados, nosotros volvemos a tener relación íntima con Dios, con un corazón totalmente limpio, totalmente sin condenación. Este es el secreto de la gracia de Dios. Ese es el punto poderoso de cómo la gracia de Dios nos lleva a cambiar. Abraham tuvo que haber sido perdonado para volver a ser un levantador de altares después de haberle fallado tan seriamente a Dios. Amén. Hoy en día quizás en algunas iglesias hay gente que va a adorar, pero esa adoración
cuando no proviene de un corazón limpio, perdonado, es ficticia. Muchas veces es simplemente algo emocional, algo que nos está emocionando, como cualquier música, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, ahí había música, ay, qué me hacía. Ay, hasta me hacía llorar, hermanos, ¿no? Pero eso es solamente algo emocional. Pero algo espiritual que sea transformador proviene siempre de un corazón limpio. De un corazón limpio, y por la sangre de Cristo. Y lo debo tener, lo debo aceptar, lo debo experimentar. Es más, todos los días, porque todavía no estoy perfecto. Amén. Dios, hermanos, dice fiel y justo para limpiarnos, perdonarnos y luego limpiarnos. Porque la sangre de Cristo nos limpia, dice, de todo pecado. Amén. Todos cometemos en la vida cosas malas. Y si no recibimos la gracia y el amor de Dios, si no tenemos claro lo que significó la obra de Cristo en la cruz, nosotros estaremos siempre en nuestro pecado. No habrá transformación, pero la gracia de Dios es su amor transformador. Y si no la recibimos de verdad, nuestra adoración siempre será algo superficial. No llegará a esa intimidad con Dios que es transformadora. La intimidad con Dios transformadora llega por un corazón que realmente ha sido limpiado, porque hemos recibido en nuestro corazón profundamente el perdón de nuestros pecados, la gracia de Dios. Dice en 2 de Corintios, mire este versículo, cómo somos transformados. Dice, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuándo miramos a Dios cara a cara? Dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, eso lo hace nada más que un hombre perdonado. Un hombre con un corazón limpio, porque Dios le ha limpiado, porque ha recibido la gracia de Dios. Entonces dice, viendo como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. No, hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor usa la gracia de Dios para hacernos sentir perdonados todo el tiempo. Porque perdonados todo el tiempo, estamos mirando a cara descubierta. Amén. Amén. La gloria del Señor. Lo estamos contemplando, y contemplar al Señor, eso es lo que nos transforma. Contemplar al Señor nos transforma. Y no hablo simplemente de un contemplar cuando vas a orar, es un contemplar todo el tiempo. Porque te sientes en paz en tu corazón, te sientes perdonado. Y obviamente, miren, en el Sermón del Monte también nos habla otra cosa, nos dice que no juzguemos para no ser juzgados, ¿verdad? Ahora yo me imagino a Abraham, si viera a otro tipo hacer lo mismo que él hizo, ¿tendría Abraham la cara para decir este otro es un desgraciado? No ve. Porque él también fue perdonado. Por eso nosotros no podemos juzgar a otro ni juzgarnos a nosotros mismos. Porque también hemos sido perdonados. ¿Mm? Claro, a ustedes que no son pecadores, quizá no. Pero nosotros los pecadores lo sabemos. Podemos experimentar. Amén. Aquí está la gracia transformadora. Nosotros, mientras le contemplamos, hermano, su gracia nos transforma. Pero recuerden que solo el corazón limpio ve a Dios.
Solo la adoración de una persona con un corazón limpio es una adoración verdadera. Es una adoración que realmente transformará su vida. Amén. El proverbio ese 4:23, ¿no? Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, habla guardar nuestro propio corazón de la condenación. Guardar nuestro corazón en la gracia de Dios. Tú puedes guardar tu corazón en la gracia de Dios para ser transformado. Y tienes que hacerlo, porque engañoso es el corazón, dice Jeremías. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón se agarra, nuestro corazón vuelve a mirar adentro, vuelve a mirar a esa vieja naturaleza que quiere pecar. Por eso hay que guardar nuestro corazón en la gracia de Dios y así, hermanos, el proceso de nuestra transformación, el proceso de lo que Dios quiere hacer en nosotros, se llevará a cabo. Aunque por eso debemos guardar nuestro corazón sobre toda cosa, porque es engañoso. Amén. ¿Sí? ¿Entiende usted por qué tiene que cuidar su corazón? Porque su corazón es una veleta, ¿no? Se va atrás de cualquiera. Yo no quisiera tener una mujer como mi corazón. Se va atrás del primero que viene. El corazón es engañoso. Amén. Pero si lo cuidamos, de ese corazón mana vida. La vida de Dios empieza a transformarnos. Amén. ¿Usted está dispuesto a guardar su corazón en la gracia de Dios? ¿Guardar su corazón como un corazón perdonado? Obviamente usted ya no puede odiar, usted ya no puede juzgar. Entonces, es en contra, ¿no? Juzgar, odiar. Porque nos fuimos perdonados y gratuitamente. Termino con esto. Hay 3 verdades que debemos conocer de cómo la gracia nos transforma. Recuérdenlas. Número 1, que la transformación es un proceso lento y desordenado. Dios no transforma de la noche a la mañana. Dios no nos transforma igual a uno y a otro. Su transformación para cada uno de nosotros tiene un orden que solo Dios sabe, desordenado para nosotros, pero Dios sabe dónde va a trabajar, dónde va a tratar primero, porque son muchas áreas las que tienen que ser alineadas a Dios. Amén. Sucede en forma gradual, no es de la noche a la mañana. Nadie. Y si alguien de repente ha cambiado y se ve, desconfíe de eso. No es así. Abraham, si ustedes leen su historia, es cierto que al final confió tanto en Dios que hasta estuvo dispuesto a dar su hijo sabiendo que Dios lo iba a resucitar. Pero otra vez le pasó lo mismo, ¿no? Con Abimelech, vamos al capítulo 18. O sea, es un proceso lento y otra vez a veces nosotros mismos tenemos que aceptar el perdón de Dios. Segunda cosa, no debemos cometer el error de subestimar o sobreestimar nuestra pecaminosidad. Hay 2 extremos en los que podemos caer y si caemos en esos extremos no avanzaremos en la transformación. La primera, el subestimar. Subestimamos, hermano, nuestra pecaminosidad cuando dejamos sin tratar nuestros pecados y seguimos viviendo en nuestro pecado, ya sea pequeño o sea grande. Recuerden, el otro domingo hemos hablado de un pecado muy pequeño. Si yo lo dejo, si yo digo, no, quizás más adelante voy a cambiar. Hermanos,
cuando Dios nos muestra. El 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, viene después de un capítulo que habla de que Dios es luz. Y dice que esa luz nos muestra nuestros pecados. Y cuando nos muestra nuestros pecados, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. O sea, si hoy yo sé que hay algún pecado en mi vida, no puedo dejarlo. Amén. Eso sería subestimar mi pecaminosidad. Grande o pequeño, debo tratarlo inmediatamente. Amén. Eso es subestimar mi pecado. Sobreestimar, que es el otro extremo, sobreestimar mi pecaminosidad es creer que nunca podré cambiar. Es creer que mi pecado es tan fuerte que ni siquiera Dios puede cambiar. Ni siquiera Dios puede amarnos o cambiarnos. Ese es el otro extremo. Amén. Nosotros podemos tener esperanza. Aquí vemos a un Abraham que después de un proceso cierto, largo de vida, pero cambió y fue llamado amigo de Dios. Él consiguió cosas maravillosas, tuvo un hijo a los 100 años. Hermanos, la gracia de Dios es grande. Nosotros la podemos detener con estos dos extremos. O sobreestimar, cuando decimos, no, yo no puedo cambiar, no, la verdad que este pecado otra vez y otra vez vuelvo a caer. No, la gracia de Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Es más, yo he visto cuando ha habido cosas en mi vida que por años no he podido cambiar, decidí en un momento y le dije, Señor, ayúdame. Y me ayudó. Y fui verdaderamente victorioso contra esa debilidad, ese pecado. O el otro lado, cuando veo que tengo un pecado, la luz de Dios me alumbra, lo está mostrando, y yo digo, no, otro día, ¿no? Voy a tratar en otro momento. Cuando termine de hacer esto, cuando haga esto otro, amén. Cuando por medio de ese pecado consiga muchas ganancias, no sé, pero si tú sabes algo que Dios te alumbra, trátalo inmediatamente, no lo subestimes, porque si no, te va a detener. Como hemos visto el otro domingo, el rencor, el guardar amargura, te detiene. Y saben, nuestros años son limitados, tenemos poco tiempo de vida. Y número 3, la primera es un proceso lento y desordenado. La segunda, no debemos ni sobreestimar ni subestimar nuestra pecaminosidad. Y punto 3, con eso terminamos, debemos conocer que la gracia de Dios es más poderosa que el pecado. Amén. La gracia de Dios al final triunfará. Al final tendrá victoria sobre nuestro pecado, sobre nuestra pecaminosidad. Al final Dios nos transformará. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, aquí vemos a Abraham, un hombre que quiso agradarte, quiso obedecerte. Era un levantador de altares, aunque no estaba totalmente transformado, pero estaba totalmente perdonado. Confiaba, sabía de tu gracia, sabía de tu amor, sabía de lo grande que eres. Sabía que hasta diste a tu Hijo para poder perdonarnos. Dios amado, que esta mañana, esta palabra, Señor, nos ayude a todos. Nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en este proceso maravilloso para convertirnos
en aquellas personas que somos, que Dios nos ha destinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. Padre amado, que estas palabras que hemos escuchado en esta mañana retumben en nuestro corazón y nos lleven a una vida de verdadera transformación. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu obra. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Espero que esta palabra